Vamos a ver, hoy les quiero hablar, muchachos, acerca de cómo hay una historia de Jesús antes de que Él fuera a la cruz, antes de que Él fuera a, a dar su sangre por nosotros. Muchachos, Él pasó por un tiempo, ¿no? Casi todo sucedió, acuérdense que casi todo sucedió en una noche. A Él lo arrestaron de noche y en el transcurso de esa noche, al amanecer, fue cuando pasó por todo ese tiempo de prueba, por ese tiempo de difícil, ¿verdad? Que Dios tenía preparado para su hijo, pero que sin embargo, a lo mejor muchos de nosotros no lo entendimos, muchos de nosotros no, a veces creo que muchos de nosotros a veces se nos olvida ver ese gran sacrificio, ese lugar que el Señor tomó por nosotros. Ese era el lugar que a nosotros nos correspondía, pero Él dijo, yo voy a ir y yo lo voy a tomar. Y por eso estamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Porque el Señor tomó nuestro lugar y a través de Él nos dio vida eterna y nos dio salvación. Y hoy, muchachos, yo quiero hablar de algo así que muchas veces no lo entendemos, o no es que no lo entendamos, muchas veces no hablamos de esta persona, de este personaje en la Biblia que se llama Barrabás. Algunos de ustedes lo conocen a Barrabás, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué es famoso Barrabás en la Escritura? Díganme una sola cosa. ¿Por qué es famoso Barrabás? ¿Por ladrón? Ay, canijo, ¿ah? Por ladrón. ¿Por qué será famoso Barrabás? Ándele, porque fue liberado en vez de Jesús, ¿verdad? Eso también es muy, muy necesario verlo. ¿Por qué? Porque también Barrabás también era famoso porque era una persona que le gustaba la sedición, o sea, le gustaba la rebeldía. Él ya era muy famoso. Dice que adentro de la cárcel, muchachos, ya era él bien famoso porque levantaba a ahorita lo vamos a ver en la escritura, levantaba a toda la gente pues en contra del gobierno de Roma, ¿no? Y así como todo mundo, me imagino yo que todos los hebreos en esa época, los judíos han de haber estado bien enojados, ¿verdad? Contra el gobierno de Roma. Era el gobierno que los controlaba, el gobierno que tenía poder sobre ellos, ¿no? Pero pues ellos tenían en su corazón, ellos no querían ser gobernados por Roma, ¿no? Pero pues ya sabemos la historia, ¿verdad? Que muchas veces el pueblo de Israel ha sido entregado a cosas injustas ante los ojos del hombre, ha sido entregado ante gobiernos injustos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, ¿verdad? Por la incredulidad, porque el pueblo desgraciadamente muchas veces ha desechado el evangelio, ha desechado la bendición, ha desechado el mensaje, ¿verdad? De amor que Dios hizo desde Génesis hasta lo último de la escritura. Entonces, el tema que les voy a compartir yo hoy, muchachos, yo quisiera que en casa ustedes pudieran leer el capítulo 22 y 23 de Lucas. Ahí es donde empieza el complot para matar a Jesús. Si se dan cuenta, ahí en su Biblia, les voy a dar versículos claves si quieren que a José me vaya ayudando ahí en pantalla, o Stephanie. Lucas 22. En Lucas 22 dice que el versículo número 1 y 2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entonces ahí empieza el complot para matar a Jesús. Después de ese complot que se da, el Señor dice que instituye la cena de Él, la cena del Señor, donde viene instituida cuando Jesucristo en el versículo 8 dice que Él envía a Pedro y a Juan diciendo, id a prepararnos la Pascua, dice, para que la comamos. Y luego ellos en su incredulidad, ¿verdad? Me imagino que estos hombres siempre estuvieron con incredulidad, nunca creían en el Señor, porque el versículo número 9 dice que ellos le dijeron,
¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, dice, he aquí, dice, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, dice, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Imagínense, ¿no, muchachos? O sea, esas cosas pequeñitas son sobrenaturales, ¿verdad? O sea, el encontrarse a un hombre con un cántaro, o sea, el Señor ya lo estaba diciendo, van a ir a ese lugar y se van a encontrar un hombre con un cántaro y lo van a seguir. O sea, dices, wow, o sea, eso está tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le cobraban los impuestos y el Señor estaba enfadado con esa actitud de aquellos que estaban cobrando los tributos, y le dice también a los discípulos, vayan a la playa o vayan a cierto lugar, dice, van a agarrar un pez y le van a abrir la boca al pez y van a sacar una moneda, y con esa moneda, dice, era un denario, van a pagarle los impuestos al César, ¿no? O sea, esas cosillas sobrenaturales, pues que ellos mismos no conocían, no sabían todavía el aspecto de que no creían, pues, no creían en el poder de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Tomás también dice, Señor, yo no creo nada, dice, le decía a los otros amigos, yo no creo, dice, hasta que yo no vea y meta mis manos, ¿verdad? O toque con mis dedos el lugar donde Jesucristo, ¿no? Y se le aparece Jesucristo de repente y le dice, ay, dice, incrédulo, dídimo, ¿verdad? Entonces me da mucha risa ese pasaje de Tomás, porque dice mi hijo, dice, qué tremendo, no, pa, me dice, Tomás, ese fue el legado que dejó. 2 veces se habló de Tomás en la palabra, me decía mi hijo, dice, y ese es el legado que deja, incredulidad, incredulidad. O sea, 2 veces leemos en la palabra de un hombre que anduvo 3 años caminando con el Señor día y noche, y el legado que le deja, que nos deja, es la incredulidad. Pero después, no sé si les conté que Tomás fue uno de los evangelistas más grandes. Dicen que la historia habla mucho de Tomás en el país de la India. Tomás fue uno de los misioneros más importantes, ya que hasta que agarró la onda, hasta que le cayó el 20, entonces ya él fue y empezó a hacer, ¿no? Pero en la Biblia, bíblicamente, el legado de Tomás es bien triste, ¿no? ¿Por qué? Por la incredulidad, porque no creían, ¿no? Y esto es sobrenatural, ¿no, muchachos? O sea, como que llega a cierto lugar y vas a ver un hombre que va con un cántaro y lo sigues. Órale, bueno, pues vamos, ¿no? Vamos, no sabemos si va a estar ahí, pero vamos a ir y lo vamos a seguir. Y dice la escritura, muchachos, aquí yo quisiera, no creo que tengamos ahorita listos para llevar a cabo la Santa Cena el día de hoy. No sé si ahorita que venga Eva y Ricardo lo podamos ver ahí atrás, pero aquí, muchachos, Jesucristo instituye la cena, la Santa Cena por primera vez. Y si se dan cuenta, como la manera en como Él la instituyó y como Pablo la instituye, con Pablo es primero el pan, ¿verdad? Y después la copa. Y con Jesucristo fue al revés, es primero la copa y después el pan. Entonces son cosas que vamos aprendiendo. Y todo esto fue en el camino, muchachos, en la historia de Jesús yendo hacia la cruz. Una historia, como les decía, que muchos de nosotros conocemos, porque aunque no la hayamos leído, la hemos visto en la televisión, ¿sí o no? Hay películas tremendas, hermosas, ¿verdad? Como La Pasión de Cristo. ¿Alguien de ustedes vio esa película? ¿En qué año salió esa película? Dicen que hizo un dineral esa película, ¿verdad? Con el Mel Gibson como productor. Pero yo me acuerdo, muchachos, que yo nunca había llorado, ni he llorado tanto como cuando vi esa película. De verdad que no me podía parar, ahí estaba en el cine. Bueno, yo no, un chorro de gente también, ¿no? Pero estaba chille y chille y chille ahí bien machín y no podía dejar de llorar. Y me estaba acordando, pues ahorita que estábamos viendo esta palabra, ¿no? De que esa es la historia de cuando Jesucristo va a la cruz. Y me acuerdo también ellos cómo describen a Barrabás. Barrabás lo hacen así como bien malo, ¿verdad? Con un ojo feo y un ojo normal y lo describen de una manera rara. Tal vez no era así, la palabra no dice que era así. Pero volviendo a Lucas 22, dice que el Señor instituye la cena. Y en el versículo 17,
En el versículo 14 del capítulo 22 dice, cuando era la hora se sentó a la mesa, dice, y con él los apóstoles. Y les dijo, esto está hermoso, ¿no? Les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Cuánto? Dice, porque os digo que no la comeré más, dice, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Fue la última vez que él la llevó a cabo, la celebración de la Pascua. Y fíjense cómo cambia, a diferencia de Corintios 11, donde Pablo la instituye también. Y dice, y habiendo tomado la copa, en el versículo 17, dice, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Sí? Entonces dice, tomad esto, dio gracias, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen ustedes, y la repartió entre todos. Y después el versículo 18 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, dice, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo comido, dice, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Sí, pero ya la había tomado, ¿verdad? Ahora está volviendo a tomar la copa, pero solamente para profetizar o estar declarando lo que iba a suceder al siguiente día, porque ahí es donde empieza todo, ahí es donde empieza. Después les da una enseñanza de la grandeza del servicio, como a veces tenemos un concepto bien distinto, ¿no, muchachos? A veces queremos, o a veces algunos creen que por tener alguna posición en autoridad son más dignos que los que no la tienen, y a veces quieren tener como esclavos a su servicio, ¿verdad? Y Jesucristo viene y nos cambia toda la pichada, ¿verdad? Y les dice en el versículo 25 del capítulo 22, les dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como ¿quién? Como el que ¿qué? Como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, dice, en mis pruebas. ¿Sí? Yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Por eso de ahí sacamos, ¿verdad? Que los 24 ancianos en Apocalipsis son los 12 discípulos de Cristo y son las 12 tribus de Israel. Entonces cada una por su nombre, ¿verdad? Dan, Rubén, todos ellos, Manasés, Neftalí, son las 12 tribus de Israel, y después los 12 discípulos. Pregunta de examen, ¿cómo se llamó el discípulo que sustituyó a Judas? Ay, tú sí sabes, Matías, ¿ok? Porque hay mucha gente que me ha dicho, no, pastor, es Pablo. No, no es Pablo, le dije, Pablo nunca quiso esa posición. Fue Matías el que sustituyó a Judas Iscariote. Entonces después, muchachos, en el mismo capítulo 22, Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Se acuerdan de ese Pedrito? No, Señor, yo nunca te negaré, ¿verdad? Versículo 33 y 34 del mismo capítulo le dice Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos negado al Señor? ¿Cuántos de nosotros, muchachos, hemos dicho, no, Señor, yo te prometo que de hoy para adelante yo no te voy a fallar? Y pum, a los 3 días volvemos a regarla, ¿verdad? Digo, no sé si nomás yo. Entonces, está bien hermoso, muchachos, porque este capítulo 22 y 23, como les digo, es la historia, ¿verdad? De Jesús yendo a la cruz. Los versículos 35 al 38 nos hablan de la bolsa, alforja y espada, cuando Jesucristo habla con sus discípulos y les dice, ¿se acuerdan cuando los envié? Dice, sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Dice, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, nada, Señor. Wow, qué tremendo está eso, ¿no? Cuando dudamos de Dios, ¿no? Ay, Señor, pero ¿cómo te voy a servir, Señor, si no tengo que comer? Híjole, Señor, ¿cómo te voy a servir si no tengo para pagar mis biles de la luz y del agua y mis hijos, Señor?
Y el Señor dice, ¿y les faltó algo cuando me estuvieron sirviendo? Y les dijo, pues ahora, dice, el que tiene bolsa, dice, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, dice, venda su capa y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, dice, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces, fíjate, no agarraron la onda. Dice entonces, versículo 38, ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y el Señor les dijo, basta. Ay, ¿qué onda? Les dijo el Señor, otra vez, ¿no? Pedrito, te acabo de decir que me vas a negar. Después de eso Jesús se va a Getsemaní, muchachos. Sí, dice que llega a Getsemaní y en el versículo 40 les dice, oren para que no entren en tentación. Y después Él se aparta, dice, de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Sí, hagan de cuenta, ¿verdad? Un tiro de piedra, dice, y puesto de rodillas, empieza a orar. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Él ya sabía, muchachos, perfectamente lo que iba a hacer. Dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerlo, dice. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente, oraba, dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjate, el Señor cubriendo las faltas, ¿verdad? El Señor poniendo, pues que están bien tristes y por eso se durmieron. Pero les dice, ¿por qué duermen? Levantaos, dice, llorad para que no entréis en tentación. Y justo después de eso, dice, mientras él aún hablaba con Pedro y con Juan, muchachos, estaba hablando con ellos y más discípulos que estaban ahí, dice, y llega, se presenta, dice, una turba de gente. Sí, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Ay, Señor, otra enseñanza. ¿A quién le gustan a ustedes? ¿A quién le gusta que lo traicionen? Y qué tremendo, ¿verdad? Que a veces en la casa de Dios a veces te dan un beso y te traicionan. Qué tremendo, ¿no? O sea, a veces digo, lo estoy diciendo porque es Jesús y Judas, ¿verdad? Dice que Dios estaba profetizando de Judas desde los Salmos. Cuando en los Salmos Él decía, iremos a la casa del Señor y nos alegraremos y nos gozaremos. Y después también en los Salmos el Señor dice, es increíble, dice, mi amigo, mi íntimo, al que yo amaba, dice, al que le daba de comer, al que yo lo alimentaba, dice, fue el que me traicionó. Fue el que me vendió, ¿no? Entonces, ahí llega el arresto de Jesús, muchachos, y le dice el Señor a Judas, dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ay, tremendo, ¿verdad? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y después, para acabar el capítulo 22, muchachos, dice entonces que Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Pedro niega a Jesús. Y qué tremendo, ¿no? O sea, ¿qué decía el Señor? ¿Cómo crees que voy a hacer esto? Yo me voy contigo, hasta mi vida doy por ti, Señor. Pero aquí vemos las 3 veces que Pedro negó a Jesucristo, ¿verdad? Y es bien triste, ¿no, muchachos? Porque muchas veces hoy nosotros negamos al Señor, a veces no con nuestra boca, con nuestras acciones, ¿verdad? Con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Dice el versículo 60 del capítulo 22, versículo 60, dice, y Pedro dijo, hombre, dice, no sé lo que dices. Y enseguida, dice, mientras él todavía hablaba, ¿qué dice? El gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Fíjense, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, dice, lloró, ¿qué dice? Amargamente. Ya después de esto, muchachos, todo esto ya se noche. El arresto de Jesús empieza en la noche y va pasando toda la noche. Toda la noche Pedro niega a Jesús, Jesús es escarnecido y azotado. Y dice que, versículo 63, dice, y los hombres, dice, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpearon
y le golpeaban, perdón, y vendándole los ojos, imagínense muchachos, le vendaban los ojos, dice, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Después, dice, al siguiente día en la mañana, muchachos, Jesús está ante el concilio, ¿verdad? Y la acusación que tenían eran la que ellos mismos declaraban y que hacían que él nunca lo dijo con su boca, ¿verdad? Pero él decía que ustedes son los que dicen. Si ustedes son los que dicen, dice, entonces, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy. Dice que eso era suficiente, muchachos, la manera en que Jesucristo contestaba para que fuera acusado ante el concilio y no tenía necesidad de más testimonio, dice, porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca, el versículo 71. Entonces ellos dijeron, dice, ¿qué más testimonio necesitamos? Dices que él mismo está diciendo que él es, pero no era que él Jesús estaba diciendo, sino que el mismo concilio, los sacerdotes, los escribas, lo provocaban para que contestara, pero nunca contestó de una manera errónea ni provocándolos, ¿no? Entonces, después de eso, Jesús es llevado ante Pilato. Después, en el capítulo 23, Jesús es llevado ante Pilato, Jesús es llevado ante Herodes y después Jesús es sentenciado a muerte. Y ahí es, muchachos, a donde yo quería llegar. Ahorita nomás fue la introducción, pero yo quería llegar ahí, a eso. Y ahí es donde vamos a leer todo ese subtítulo que se llama Jesús sentenciado a muerte. Y empieza el versículo 13 y dice, entonces Pilato, versículo 13 dice, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, dice, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que ustedes lo acusan. Y ni aun Herodes, dice, porque yo lo remití, lo mandé a él, dice, y aquí dice, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, dice, pues después de castigar, dice, le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Imagínense, ese había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces y pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este mensaje, Señor, esta palabra. Señor, abre nuestros ojos, Señor, y que esta palabra nos comprometa más, Señor, a conocerte más, a entenderte más, a reconocerte cada día más, Señor, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos más de ti, queremos más de ti, Señor, y que tú hables, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Apresura los pasos de aquellos que vienen en camino, Señor, y los que no van a poder estar con nosotros hoy, bendícelos donde quiera que ellos estén, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos, amén. Entonces ya vimos, muchachos, ¿verdad? La historia, después de esto, viene la historia de la crucifixión y la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, y ya en el capítulo 24 viene la resurrección. Pero hasta ahorita hemos visto la historia de Jesús yendo a la cruz,
Una historia, como les decía al principio, que todos conocemos de alguna manera. La hemos leído, se nos ha predicado o la hemos visto tal vez en alguna película. Y hay un personaje ahí que les decía yo que a mí me mueve el tapete, ¿verdad? Y interrumpe también la historia de una manera tremenda, ¿no? Dice que su nombre es Barrabás. Y no sabemos mucho, ¿verdad? La escritura solamente dice que Barrabás era un asesino y un hombre que le gustaba la sedición, la insurrección, o sea que tenía un espíritu de rebeldía, ¿no? Y la verdad, muchachos, a veces, no sé si algunas personas se preguntan por qué está ahí metido Barrabás, ¿verdad? Pero si esta historia es acerca de Cristo yendo a la cruz y se trataría únicamente de él, sin embargo, ahí meten a Barrabás. El Señor pone a Barrabás porque hay un propósito que Él nos quiere enseñar. ¿Sí? En ese momento yo me imagino, muchachos, que Pilato está pensando, tengo el destino de estos hombres, tengo a Cristo a la derecha y tengo Barrabás más allá hacia la izquierda, ¿verdad? Y los judíos, dice la palabra que los judíos tenían la tradición, muchachos, en el día santo de que tenían que liberar a una persona, tenían que sacar a una persona de la cárcel y tenían que darle la libertad. Entonces, ¿se imaginan ustedes a Pilato, muchachos, pensando en ese dilema? Con tanto grito de la gente. Por otra parte, Claudia, su esposa, le había dicho, Pilato, no te metas con este hombre, es justo. Yo lo he tenido en mis sueños. Sí, Claudia sabía que Jesús no tenía nada que pagar porque no tenía ningún delito, ¿no? Pero Pilato, muchachos, pues a lo mejor como buen romano ya podemos saber de dónde viene el machismo, viene de Roma, ¿no? No quiso escuchar a Claudia, a su esposa. No le puso atención y prefirió escuchar a quién, al pueblo, ¿no? Entonces, en medio de esa tradición, muchachos, de liberar a uno de los dos de la muerte, ¿verdad? Imagínense, Pilato se para en una plataforma, presenta a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, contra Barrabás como un asesino, ¿no? Imagínense ustedes la foto, ¿no? Aquí está Jesús y acá está Barrabás. Entonces, Pilato le pregunta a la multitud, ¿a quién quieren? ¿Y a quién quieren ustedes? O sea, ¿podría ser cierto eso si hubiese una comparación? ¿Qué comparación habría entre Barrabás y entre Jesús? ¿Qué comparación habría entre el Hijo de Dios y Barrabás, muchachos, que era un asesino, que era un hombre que se deleitaba en la sedición, ¿verdad? Y Barrabás, muchachos, realmente era el hombre, creo yo, que merecía la crucifixión. Y Jesús, ¿cuál era el delito de Jesucristo, muchachos? Sanar, restaurar, liberar, traer libertad a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos. ¿Cuál era el delito por el que podían acusarlo? Pero la gente gritaba y gritaba y gritaba, queremos a Barrabás, ¿verdad? Y en ese momento, escuchen, muchachos, los soldados empiezan a quitar las cadenas y los grilletes de Barrabás, baja de la plataforma siendo recibido por todos sus amigos y parece haber cero conciencia en Barrabás. Porque la misma escritura en ningún momento, muchachos, menciona que Barrabás es agradecido o voltea aunque sea a Jesús y le dice, gracias Jesús, gracias porque me diste, porque por ti hoy puedo ser libre, ¿no? Te debo todo por dejarme libre. Y aún así, muchachos, Jesucristo se queda parado en silencio porque Él conocía la voluntad de su Padre. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que el Padre tenía que tratar a Jesús como Barrabás para que de esa manera pudiera tratar a Barrabás como a Jesús. Wow. Barrabás seguro pensaba, fue la multitud que me dio la libertad, la multitud me trajo libertad, ellos votaron para que yo fuera libre y Pilato me dio libertad. Pero la verdad, ¿saben qué? Esa no es la verdad. La verdad es que el amor del Padre se derramó sobre Barrabás y no lo pudo entender. Ahí descendió la gracia de Dios sobre un hombre injusto, sobre un asesino, sobre un hombre, muchachos, que era un hombre que le encantaba la rebeldía, que no quería sujetarse y que no entendía nunca el plan de Dios. Pero ahí es donde empieza a derramarse, muchachos, el amor del Padre en Barrabás. Y al leer esta historia, muchachos, ¿cuántos de nosotros
Digo, si es que la han leído, se pueden dar cuenta de quién es Barrabás realmente. ¿Y saben qué conclusión saco? Que Barrabás soy yo. Soy yo. Barrabás soy yo. No sé si tú seas, pero yo soy Barrabás. ¿Sabe por qué soy Barrabás? Porque Él murió en mi lugar. Porque Él me rompió los grilletes y las cadenas de mi vida. Y porque Él me dio libertad. Libertad que yo no merecía. Nada a mi favor, pero Él vino y tomó mi lugar, y el amor de Él se manifestó en mi vida porque Él rompió todo pecado y todo lo que me estaba estorbando, muchachos. Barrabás somos nosotros, y Dios tomó a Barrabás, muchachos, y Él quería que Barrabás fuera libre, a pesar de que Barrabás fuera un hombre malo, ¿sí o no? A pesar de que lo que nosotros hemos sido, a pesar de lo que nosotros hemos vivido, muchachos, el Señor dice, yo quiero y anhelo que tú seas libre totalmente. No quiero ninguna condenación para ti. Romanos 5:8, ¿se acuerdan lo que dice Romanos 5:8? Dice que aún nosotros, muchachos, si hemos sido pecadores, dice, aún nosotros siendo pecadores, dice, Cristo pagó por todos nuestros pecados. Se los estoy parafraseando. Todo, muchachos, ya no hay una deuda que pagar, ¿verdad? Y dice que esa es la manera, muchachos, en cómo Dios muestra su amor. Y escuchen esto, muchachos, Dios envió a su Hijo por Barrabás, aunque él sabía de antemano, el Padre, que Barrabás le iba a dar la espalda. Él ya sabía. ¿Tú crees que el Padre no sabía que no le iba a agradecer, que no le iba a voltear y al menos decirle, Jesús, gracias? Porque si así hubiera sido, lo hubiéramos tenido aquí en la Escritura. Pero Barrabás, muchachos, nunca se dio cuenta de ese amor. Ahora, imagínate un momento, yo, no sé tú, y yo quiero creer que tú también, tú has sido salvado por la gracia una vez. Pero qué tremendo es cuando otra vez volvemos a hacer lo que sabemos que no debemos de hacer. Qué tremendo es cuando vino el Señor, cortó tus cadenas, tus grilletes, te dio libertad, te dijo, vete hijo, anda, sé libre. Y de repente uno mismo vuelve atrás y vuelve a caer en la oscuridad. Uno mismo vuelve a estar en la esclavitud. Uno mismo vuelve a enlazarse con los dichos de su boca o vuelve a cometer los mismos pecados que cometía antes. Y de repente uno empieza o llegamos a pensar, ay, yo lo voy a hacer posible, voy a salir con mis fuerzas. Voy a salir, yo me voy a levantar y voy a levantarme y yo voy a ser libre. Y qué tremendo, ¿no, muchachos? Porque es una mentira, nos automentimos, ¿verdad? Nos automentimos porque nadie, muchachos, nadie que esté atado por el pecado puede tener un plan para ser libre. Nadie. No hay ninguna persona que lo pueda. Y si lo pensamos de esa manera y lo creemos de esa manera, entonces nunca va a ser real y verdadero. Muchas veces decimos, saldré de esta solo hasta que yo sea libre. Pero la realidad es que no podemos tener, muchos de nosotros, escuchen, no podemos ni comprender qué tan grandes son los ataques del infierno en contra de la iglesia del Señor. Y tampoco podemos llegar a entender cuál es la ambición del pecado, hasta dónde llega, cómo te seduce y cómo te atrae para que tú vuelvas atrás. Y tampoco puedes entender las cosas que están relacionadas con los pecados de la carne, con los pecados que son pecados impuros. Podría decir otras palabras, pero hay niños aquí y no las quiero decir. Pero son cosas muy tremendas donde muchos creyentes vuelven atrás y vuelven a ser, muchachos, esclavos del pecado. Y de repente ellos quieren salir en sus fuerzas y eso nunca es posible porque tus fuerzas no te van a salvar. ¿Sabes por qué? Porque solamente hay uno que te puede salvar y es el que tomó tu lugar y es el que fue a ese madero por ti. Es el único, no hay otro. Y tú puedes tratar de buscar y puedes tratar de luchar y puedes tener los 7 pasos y los 4 pasos y las 10 oraciones y esto, y nada de eso te va a llevar. Lo único que te va a llevar es que tú aceptes el perdón continuo de la gracia de Dios sobre tu vida. No hay nada, no hay ni una fórmula. No hay una manera, es que tú entiendas, ¿verdad? Y cuántas veces, muchachos, yo, si lo puedo decir hablando por mí, cuántas veces he estado en esta plataforma con Pilato y junto a Jesús y yo soy Barrabás.
Y el Señor empieza a quitar mis cadenas y de repente muchos decimos, no, yo no merezco esto, merezco la culpa, merezco las consecuencias de mis acciones, merezco ser encadenado. Pero Jesús nos ve y nos dice, no, hijo, dame eso, dame tu carga, dame tu pecado, dame eso. Tú no puedes ser libre en tus fuerzas. Yo necesito romper tus cadenas, yo necesito darte una libertad verdadera. Y de repente viene uno y le pregunta, Señor, ¿y qué va a pasar si vuelvo a caer? ¿Qué va a pasar si vuelvo a cometer los mismos pecados? Y el Señor te vuelve a decir, aquí estoy siempre. Dámelos, hijo. Dámelos, porque tú no puedes en tus fuerzas. Dámelos. Y aquí voy a estar siempre, aunque te equivoques, aunque no me reconozcas cuando yo te haga libre y no puedas darte cuenta que yo soy el que está obrando. Aquí voy a estar siempre para ti. Amén. Y eso, muchachos, es algo que nosotros debemos de entender, que es todo lo que tenemos. Podemos seguir jugando con el pecado, podemos seguir jugando a la escuelita cristiana, podemos pretender que algunas personas sí merecen bendiciones y otras no. Decimos, ay, es que, no, hombre, de seguro que Lorenzo está bien bendecido porque ora 10 horas al día. Wow. Ay, hombre, Claudia, las bendiciones están sobre ella porque es muy buena maestra de la palabra y yo no sé nada. Y qué tremendo, ¿no, muchachos? Porque llegamos a nuestras conclusiones, llegamos a nuestras ideas y pretendemos que algunas personas sí merecen bendiciones y otras no. Pero, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para juzgar a la gente? ¿Quién eres tú para decir quién subirá al cielo y quién descenderá al Seol? Nadie, ninguno tiene esa autoridad. Pero sí podemos llegar a la conclusión, muchachos, en nuestras vidas, de que lo que tenemos es únicamente a Dios. Es únicamente a Dios, únicamente a Él, muchachos, porque es lo que tú y yo debemos de llegar a comprender en nuestro caminar con Dios. Y les digo cuál es el desafío más grande, cuál es el desafío más grande que tiene un verdadero hijo de Dios. ¿Sabes cuál es? Ahí les va. No es tu disciplina, no es tu devoción. El desafío más grande que el pueblo de Dios tiene se llama creer en el Evangelio. ¿Quién dice amén? Creer en el Evangelio. Ese es su desafío más grande. No son sus metas, no son sus sueños, no es su devoción, no es el tiempo que usted pase encerrado con el Señor, no es su disciplina, no, es creer en el Evangelio. Y vemos a 12 hombres que caminaron día y noche con Jesús 3 años. Y aún así, muchachos, no creían en las palabras que salían de la boca de Jesús. Por eso, muchachos, por eso muchos de nosotros a veces queremos salir en nuestras fuerzas del problema. Por eso nosotros decimos, me voy a levantar y voy a vencer eso. Y como lo hacemos en nuestras fuerzas, cuando menos pensamos ya estamos de regreso cometiendo el mismo pecado. Porque creemos que somos nosotros, ¿sí? Entonces, el desafío más grande, ¿cuál es? ¿Cuál es? Creer en la palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios es verdad, es fiel y verdadera. Amén. Toda palabra. Ahora, ¿cómo puede ser, muchachos, que Dios dice, verdad, que Él es un Dios de amor, un Dios escandaloso, un Dios tan grande, un Dios tan vasto, un Dios tan extenso, tan profundo, un Dios tan completo? Si Él dice que es esto, eso es lo que Él es. Pero tú tienes que creerlo. Un versículo que me deleito, muchachos, Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4 es uno de los versículos que lo quiero entender, lo quiero comprender, lo quiero hacer vivo en mi vida. Y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es, ¿qué? Justo y recto. ¿Ustedes lo creen? Eso salió de su boca, eso salió de su corazón. Entonces,
Muchachos, Dios te vuelve a decir, dame tu pecado. Dame tu pecado porque tú no lo puedes matar, tú no lo puedes quitar. ¿Sí? Y a estar en un lugar, muchachos, de repente Dios nos cambia de un lugar a su atmósfera y nos mete en un lugar lleno de aceptación, ¿sí? Y empezamos entonces a entender que necesitamos entregar nuestro pecado. Vemos como Jesús se va encaminando hacia la cruz, hacia el madero, muchachos, en el lugar que yo debí de haber estado. En el lugar que yo debí de haber estado. Y simplemente por comprender eso, yo debo de creer, muchachos, no solamente en lo que me conviene, no solamente en lo que me confronta, debo de creer en toda la palabra de Dios. Y conforme en Lucas, muchachos, Jesús va siendo llevado a la cruz, va siendo masacrado y va siendo azotado, ¿sí? Y conforme Él va llegando a su lugar, tú y yo podemos ver cómo el Señor, muchachos, paga por ti. Y cómo el Señor hoy permite que tú estés de pie y que tú seas una persona libre, si en verdad lo eres. Si en verdad tú eres una persona que ha creído en el Evangelio, tú tienes que ser una persona libre completamente. Y tú puedes sentir el amor del Padre cada día, cada mañana que el Señor te dice, hey, tú eres mi hijo amado, vive tu vida porque eres libre. Vive tu vida porque eres libre, dice, pero nunca lo hagas separado de mí. ¿Se acuerdan ustedes, muchachos, a todas las personas que Jesús sanó? A todas las personas que Jesús perdonó, a todas las personas que Jesús, muchachos, restauró con su poder, con su gracia y con su amor, les dijo 3 palabras. ¿Cuáles eran? Exactamente. Vete, no, 4 palabras, ¿verdad? Vete, no peques más. Esa es la clave. Si nosotros queremos vivir, muchachos, en este estatus del Señor, queremos que Él siga siendo, muchachos, el Rey de nuestras vidas, que Él siga siendo verdaderamente, muchachos, el que nos ha dado la libertad y que nos enseña a vivir una vida verdadera, ¿sí? Entonces, ¿qué nos sucede al pensar que seremos nosotros quien nos pondremos en libertad? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué no creemos en esto? ¿Por qué no creemos en esto? Que con el Señor es suficiente que no peques más. Es suficiente. Vete y no peques más. Señor, pero tú conoces, sí, entrégamelo, dámelo. El momento que tú se lo entregas y que tú se lo das al Señor y que le entregas esa carga, el Señor te dice, yo lo llevo por ti. Yo lo cargo por ti. El Señor dice, aprende que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dámela. Yo no sé si hay cargas hoy en tu vida que tú sigues llevando. Yo no sé si hay cosas en tu vida que tú quieres todavía seguir cargando y cargando, y el Señor te dice, no lo vas a poder hacerlo tú solo. No vas a poder cargar tú esto, no lo puedes entender, pero tienes que entregármelo. Tienes que dármelo a mí. Ya basta. Ya deja de luchar en tus fuerzas y entrégamelo. Ya, cánsate, dice Dios. No puedo hacer nada si no te cansas. Y cuando uno se cansa, uno levanta sus manos y dice, ya no puedo más, Señor, te entrego este pecado, te entrego este tipo de vida, te entrego esta carga, Señor, que ya no la puedo soportar. Y el Señor me dice, es la única manera que yo puedo hacer una obra en tu vida. Amén. Por eso la iglesia debe de llegar a entender 3 palabras. Dije 4, ahora digo 3. Jesús es suficiente. Amén. Jesús es suficiente, yo no ocupo más. Necesito entenderlo y necesito grabarlo en las tablas de mi corazón. Necesito entender que Él sigue siendo Jesús, que siempre será Jesús y nunca dejará de ser el poder de Jesús, que su sangre es suficiente para mi salvación tras la prueba y los desafíos en mi diario vivir. Escucha, iglesia, Jesús es suficiente. Pero ¿por qué no vamos a Él?
¿Por qué no vamos a Él? Porque el mundo nos atrapa, porque el mundo nos engaña y de repente nos pone otras cosas en la mente y nos salimos y se nos olvida que Jesús es suficiente, muchachos. Tienes que llegar a entenderlo. Solo necesitas creer en el Evangelio. Jesús es suficiente. El verbo es esto. El verbo es suficiente. El verbo, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y nada de lo que existe, ¿verdad?, existiera si no fuese creado por el verbo, por la palabra de la boca de Dios. Entonces, muchachos, necesitamos entenderlo y quiero terminar con esto. Congregación, Cabo Church, tú no eres salva por tus buenas obras. Deja de creer o deja de pensar así. Porque la única manera en que tú obtienes salvación es por tu fe en Jesús. Y así como Él salvó la vida de Barrabás por la muerte de cruz, así como Él salvó mi vida y millones de otras vidas de estar muertos en delitos y pecados, el Señor dice que también lo quiere hacer hoy contigo. Lo quiere hacer por ti el día de hoy. Pero hay algo. El Señor dice, ya no dudes. Ya no dudes más. Ya no te tardes más. Ya ven en intimidad y entrégame a mí tus cargas. Entrégate a Él, pero ya hazlo tú en tu intimidad. Hazlo tú delante de su presencia. Y Él sabe cuál es ese pecado, cuál es esa área en nuestras vidas que no nos deja a nosotros ser libres verdaderamente. Y termino con estas 3 palabras, muchachos. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente, no ocupas más. Si tu esperanza está puesta en una persona, si tu esperanza está puesta en un hombre o en una mujer, nunca vas a ser libre. Nunca vas a ser libre, porque los hombres te van a fallar. La mujer te va a fallar. Todos te van a fallar. Jesús es suficiente. Amén. Jesús es el que rompe tus cadenas. Jesús es el que te da libertad. Jesús es el que dice, aquí estoy contigo. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, yo te voy a bendecir siempre. Solamente tienes que venir a mí. Amén. Vamos a darle gracias a Dios.